Mis amados hermanos, buenas noches y bienvenidos a este tiempo nuevo de Estudio Maná. Su hermano José y Rosa Rodríguez le dan una bienvenida cordial. Somos muy privilegiados por el Eterno por poder permitirnos llegar a vuestros hogares con esta poderosa enseñanza, la doctrina que predicó nuestro Yeshua HaMashiach. Y con las interrogantes siguientes: ¿de dónde la predicó? ¿Por qué la predicó? ¿A quién la predicó? Y lo más importante, ¿de dónde fundamentó su doctrina? Y esto tiene que quedar muy claro en nuestro espíritu para entender su doctrina y enseñanza. Y nada más, nada menos es de la misma esencia del Padre. Antes de empezar, vamos a hacer la oración, la oración de la Torá, para empezar con el tema. Inclinemos nuestros rostros y con mucho respeto hagamos la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan latu et torato Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Amén. Amén. Queridos hermanos, para ahondar más sobre la doctrina que predicó nuestro amado Yeshua, vamos a leer en nuestra Biblia Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las Escrituras dan testimonio de nuestro Elohim, las vamos a escudriñar, pastor. Es importante notar que la Biblia nos señala escudriñar pues las Escrituras. Y nos manda escudriñarla porque ¿quién es el protagonista de la Torá? Es Yeshua HaMashiach, la Torá viviente. Amén, amén. Y esta es la cita base para escudriñar su doctrina. En Mateo 5, 17, 18, habla Yeshua. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Es importante saber que Yeshua no vino a abrogar la ley y los mandamientos. Él vino a cumplirlas y la cumplió todas, absolutamente todas, sin omitir ninguna. Y es importante que tengamos presente. Y Yeshua vino a cumplir la Torá, es verdad, y lo podemos al leer en Isaías 42, 21. Yahweh se complació por amor de su justicia, es magnificar la Torá y engrandecerla. Yeshua toma la Torá y la magnifica, la engrandece. Y seguimos leyendo en Mateo 5, 21, 30. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, pastor. Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si hacemos una comparación de Isaías con el Mateo 17 que hemos leído, vemos que Yeshua no vino a abolir
la Torá. Vino a enaltecerla, a engrandecerla, a elevarla. Y eso es importante. Por otra parte, nos está advirtiendo que seamos justos para hablar, tardos para hablar, porque a veces decimos palabras a nuestros hermanos o a personas ajenas y le decimos palabras que realmente acarrean juicio y pecado, como es fato. Es como decirle a una persona tonta que no sabe lo que está diciendo. Y delante del Señor eso es pecado. Es verdad, hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos. Por tanto, seguimos en la lectura. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que te sientas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que te pierdas uno de tus miembros y no es que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese es el espíritu de Torah. Y es tremendo, pastor, lo que dice aquí la palabra. Verdaderamente, el espíritu de la Torá es esto lo que acaba de leer. ¿Cómo podemos venir a su presencia con nuestra ofrenda si traemos enojo contra nuestro hermano? Primero, vayamos a pedir perdón y luego traer vuestra ofrenda, presentar vuestra ofrenda para que sea bien recibida por nuestro Señor. Si no hacemos esto, estamos yendo en contradicción de lo que nos enseña la Torá. Yeshua viene a cumplir un propósito eterno en nuestras vidas integralmente para entenderla. En Mateo 19, 16, 20 dice, entonces vino uno y les dijo, maestro bueno, ¿y quién viene haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Está claro que aquí nos dice Yeshua que los mandamientos deben ser guardados de no haber enseñado Yeshua este concepto toraico, hubiera sido un falso Mesías. ¿No, pastor? Este joven, dirigiéndose a Yeshua, le dice maestro bueno. Vemos que Yeshua está hablando bajo los términos de que él es un ser humano. Y por lo tanto, él está propenso a ser tentado. Pero que él nunca cometió pecado. Nunca cometió pecado. Él es el varón perfecto, que cumplió, sí, con toda la Torá. Amén, amén. Está claro. Y dice, le dijo, ¿cuál? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo,
qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Dice, cuando tu corazón está puesto en las palabras, en la Torá o en las riquezas. Vemos que su interlocutor, que estaba hablando con Yeshua, era un conocedor de la Torá, porque le refiere, todos estos mandamientos los he cumplido. Pero Jesús hace la siguiente aseveración: ve y entrega todas tus riquezas a los pobres. Y dice que este joven se entristeció. Y muchas veces ocurre con nosotros lo mismo. Nos aferramos a nuestras riquezas, a nuestros intereses, y dejamos en segundo plano a nuestro Elohim. Dejamos en segundo plano al cumplimiento de la Mitzvot, del Shabbat, de las fiestas solemnes, y seguimos como si nada hubiera pasado en nuestra vida, sin ningún cambio, ninguna acción que sea digna de decir que hay cambio en nuestras vidas. Amén. Y seguimos con el versículo 24. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo también me he preguntado muchas veces esta afirmación, pero ahora comprendo de que Jerusalén era una ciudad amurallada y había varias puertas por donde entraban la gente y los mercaderes. Y cuando venían los mercaderes con sus camellos cargados, estas puertas eran circulares, cóncavas. Entonces, con las cargas que traían estos camellos, era difícil que entraran por las puertas a la ciudad. Y Jesús hace la comparación, que así mismo le es difícil entrar a un rico. No es que no pueda entrar, sino que es difícil entrar, porque no están dispuestos su corazón a dejar sus intereses, a dejar sus riquezas, a dejar sus privilegios, y continúan siendo las mismas personas. Podrán estar dentro de la enseñanza de la Torá, dentro de la palabra, mucho tiempo, pero seguirán siendo las mismas personas, porque verdaderamente no han entendido que el Señor, como lo dijo en su palabra, el que quiere seguirme, tiene que tomar su cruz y seguirle. Y eso implica despojarnos de muchas cosas que no son de nuestro interés personal. Amén, amén. Así es, hace esa comparación nuestro Yeshua. Y seguimos en el 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Sin Yeshua es imposible que nosotros podamos alcanzar el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Yeshua es la Torah viviente. Y Él es el que perdona pecados. Él es el que nos da la salvación y la vida eterna. Y fíjate, pastor, que guardar los mandamientos es obediencia a la constitución del Eterno. Son conceptos básicos. Y nosotros tenemos una condición de siervos. ¿Y qué hace un siervo? Obedecer. Obedecer y servir. Y sabemos que la Constitución es una carta magna de todo país, que rige y dirige el futuro de ese país. De la misma manera, la carta magna ingrediente de los hijos de Elohim, del pueblo de Israel, nuestra carta magna, nuestra Constitución es la Torá. Por lo tanto, tenemos que seguirla y cumplirla, amarla cada día de nuestras vidas. Leamos en Romanos 7, 12
y del 14 al 16. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si que no quiero, esto hago. Apruebo que la Torá es buena. Es el espíritu toraico que nos enseña Yeshua, que es la palabra de Elohim. Es el espíritu de la palabra, es vida, es emuná, creación de todo. Lo puedo en él. Efectivamente, el espíritu de la Torá es Yeshua. Es la emuná, la fe que cada uno recibe de parte de nuestro Elohim y que nos permite cada día conocerlo más y estar sostenidos en esa roca angular que es Jesucristo. Vamos a ver cómo fue la postura de Yeshua. Lo encontramos en Juan 14, 15, 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yeshua aclara aquí completamente si le amamos y sabemos que es nuestro Mesías y Redentor. Pero en nuestro ser hay una lucha continua, una confrontación entre nuestra carne y espíritu. Por eso usted determinará que si es débil, en guardar los mandamientos. Nosotros, antes de la caída del primer Adán en la tierra, éramos perfectos. Pero después de su pecado, en nosotros renació una doble naturaleza. La naturaleza carnal y espiritual. Mientras que la carne pide lo que es la carne, el espíritu pide lo que es del espíritu. Está en nosotros el saber elegir la vida o la muerte. La palabra es vida. Cristo es la palabra. Cristo es el camino, es la verdad, la vida eterna. Amén. Y vamos hacia qué hacía Yeshua. Vamos a ver en Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entregó en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre y la obediencia que tenía Yeshua a la Torá? Era la celebración del mandamiento del Shabbat, porque era parte de su vida toraica del pueblo de Israel. ¿Dónde enseñaba Yeshua? ¿Dónde lo hacía? En una iglesia. Desde la Escritura. Enseñaba en la sinagoga, en el templo, no en otro lugar. Allí iba, dice, a hacer Shabbat, a practicar, a enseñar la palabra. Lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Seguimos con Juan 7, 8, 24. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí queremos recalcar cuando la Torá habla de la Biblia, de la fiesta. Esas fiestas son las santas convocatorias, que están en Levítico 23. Son las fiestas del tabernáculo. Y seguimos leyendo, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel
Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué enseñaba, pastor? Él les ordenó a sus discípulos: vayan ustedes a las fiestas, a las santas convocatorias. En ese tiempo se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y él les dice a sus discípulos: después iré yo. Y lo dice porque todavía estaba muy cerca el tiempo que él debía ser entregado. Pero después él apareció en el templo. Apareció con el propósito de hacer conocer sus palabras entre los creyentes. Así es. Y seguimos con el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quería hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procurará matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todas las maravillas. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidaréis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la Torá de Moisés no sea quebrantada, no enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque hoy en día nos cuesta tanto entender la doctrina de Yeshua a la luz de la Torá, del espíritu de la Torá. Dígame, pastor, eso, ¿por qué nos cuesta? Yeshua causa una conmoción social porque traía una enseñanza que nunca se había escuchado, y es el amor al prójimo. Entonces, los fariseos y saduceos, que eran una secta, juntamente con otras escuelas rabínicas, lo ven con malos ojos por la popularidad que estaba ganando Yeshua a través del mensaje que viene de su padre. Y eso da motivo a que él sea presentado ante las autoridades como cualquier cosa. Pensaban de dónde sabía él tantas cosas. Pues él era un erudito, conocedor de la Torá. Pues él era la Torá. Pero ellos, los fariseos y saduceos, no entendían con quién estaban hablando. Ni aún sus propios discípulos en algún momento no le creyeron. Seguimos con Juan 3:3. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos una nueva creación. Y eso lo vemos en la palabra, en Juan capítulo 1:12, donde dice, de modo que según en Juan 5,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Perdón, segunda de Corintios 5:17. Entonces, es necesario morir a esta carne, y lo hacemos públicamente a través del bautismo, lo que nos enseñaron anteriormente, una tejilá, ¿no? El sumergirse, el emerger, da un significado a nuestra vida. Morir con Cristo en la cruz, resucitar con Cristo y vivir con Cristo. Así es, en Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en 2 Corintios 5:21 y 6:1, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recebéis en vano la gracia de Dios. Si entendemos el espíritu de la Torá, lo que nos enseñó Yeshua. Si confesamos nuestros pecados, es necesaria una confesión y un arrepentimiento, porque muchas veces confundimos remordimiento con un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento y el arrepentimiento implica de no volver a cometer, a esforzarnos más para no volver a pecar. Y Dios, en su eterna y grande misericordia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. En Romanos 2:13-16 seguimos con la enseñanza de nuestro Yeshua. Dice, ¿por qué no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yeshua despejó toda duda toraica. Pues, ¿qué más que el autor de la Torá? Él despejó toda incógnita. De la misma manera, hoy se está revelando a cada uno de nosotros y estamos llegando, muchas creyentes, a este nivel de comprender las sendas antiguas y hacerlo a través del escudriñamiento de la palabra, con entendimiento que nos permite crecer espiritualmente cada día. Y Yeshua despeja, y lo podemos ver aquí en Juan 14:6, cuando dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es la Torá viviente, es nuestras vidas. Él vino y dijo a ustedes, sigue la vida que les estoy dando. Usted tiene acceso al Padre por mí. Ese es el espíritu de Torá. Yeshua es el camino. No hay otro camino. Por eso es que Él lo afirma, yo soy el camino. Y Él es la verdad, porque la verdad es su palabra, la Torá. Y si Él es la Torá, la vida, Él también es el que nos va a permitir llegar algún día, ver su rostro, la vida eterna.
Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos cada día por ser sumamente privilegiados, porque conformamos el pueblo de Dios. Amén. ¿Quién dio testimonio de la doctrina de Yeshua que predicaba? En 1 de Pedro 2:22 podemos leer, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En Mateo 23:1-3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas yo hagáis conforme a sus obras porque dicen y no lo hacen. A que se refiere a que Jesús en la cátedra de Moisés, o sea, la Torá, se sientan los escribas, abogados y fariseos. Todo lo que le digan, guardarlo y hacerlo. El Señor nos aclara, en la cátedra de Moisés, los escribas eran abogados, hombres letrados, legalistas, mientras que los fariseos eran rabinos. Y cada vez que impartían una enseñanza, lo hacían entre eruditos conocedores de la Torá. Por eso que es muy importante que nosotros también, hoy en día, busquemos la palabra cada mañana con el deseo fervoroso de nuestros corazones en aprender cada día más de la palabra, de la Torá, que es Yeshua, el Mashiach. En Mateo 22:33 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. En Juan 18, del 19 al 24, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Querían encontrar en Yeshua una razón por la cual juzgarlo. Pero como no había encontrado una razón, un pretexto para acusarlos, la salida de este personaje es entregarlo a Caifás, para que él lo juzgue. De esa manera, se limpiaba las manos, como se dice popularmente, y quedaba fuera de todo lo que podría sucederle a Yeshua. Y a veces actuamos en nuestra vida así. A veces nos lavamos las manos, encontramos justificaciones, excusas delante del Señor para no cumplir con la mitzvot, para no cumplir con las santas fiestas solemnes, para no cumplir con lo que nos ordena la bendita Torá. Y en Hechos 2, 41, 42, vamos a leer, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que creyeron en la enseñanza se bautizaron, hicieron tevilá. Pastor, qué grandeza.
Cuando hablamos que se convirtieron 3.000 personas, debemos entender lo que fueron 3.000 personas judías. Judías. Se convirtieron. Fueron tocadas con su Ruach HaKodesh y convencidas de que él, Yeshua, era el Mesías. Vemos que se convirtieron 3.000. Pedro había recibido el Ruach HaKodesh en su ser y fue el Ruach HaKodesh que convenció de justicia, de pecado y de juicio. No por voluntad de Pedro, no por su capacidad cognitiva o por su intelecto o por su oratoria. Fue porque el poder del Ruach HaKodesh convence a la persona de su relación con él, llevándole a la capacidad de poder pedir perdón delante de él. Así es, pastor. Y seguimos con el versículo 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es en la comunión, es en el Shabbat. Claro, y hay una cosa que estamos omitiendo, y dice que perseveraban. Muchos de nosotros, o muchos de los creyentes que hoy están junto con nosotros en los últimos tiempos, dice que apostatarán y aún renegarán de la fe por temor a ser perseguidos, matados. Pero ese es un acontecimiento que estamos cerca y la estamos viviendo. En muchos países están hoy mismo siguiendo a los creyentes en Yeshua. Están mutilándolos. Pero es necesario que todas esas cosas ocurran, porque es un precedente, una señal de que la venida de Yeshua está pronto. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado la enseñanza del estudio bíblico Maná de este día sobre la doctrina que predicó nuestro amado Jesús. Muchas gracias. Dios me lo bendiga.